Quiero hablar un poco en esta editorial de la oposición. Nos pasamos 2 semanas desde las elecciones hablando del oficialismo, de el resultado que sacó por primera vez debajo de los 30 puntos, de la estrategia Blend, y analizamos de todo tipo y se escucharon versiones de todos los colores. Pero yo creo que es un momento oportuno para hablar de la oposición, porque 7 de cada 10, o más de 7 de cada 10 electores misioneros votaron a algún referente de la oposición el 8 de junio. Eso, de cierta manera, me animo a decir, le da la sartén por el mango hoy a la oposición. Tenemos que decir que la pelota, hablando en términos futbolísticos, estaba empatando Boca con el Benfica recién 2-2, no sé cómo terminó. En términos, empató, me dice acá Jorge Gurle. Nuestro invitado Jorge Gurle. En términos futbolísticos, la pelota está en la cancha de la oposición. Eso significa que de acá en adelante tenemos que poner el ojo más encima de lo que haga la oposición, de lo que hagan por los misioneros, de la responsabilidad que tienen o no con el gobierno provincial, con el gobierno nacional. Hay algunos que casi festejan por adelantado este resultado, que fue un triunfo renovador, pero escuchaba interpretaciones y cálculos que me dio un poco de gracia porque decían, si sumamos el segundo con el tercero, le sacamos 10 puntos al primero, prácticamente estaban festejando el 2027. Y muchachos, en la renovación hay de todo, pero menos boludos. Hay algunos boludos, pero son minoría. Entonces pensar que el escenario del 2027 va a ser similar al que tuvimos en estas elecciones del 8 de junio es un poco sonso. Y festejar anticipadamente todavía más. Es verdad que hay un nuevo escenario opositor, hay 2 nuevos jugadores, 2 outsiders, como se le dice en este tiempo. Por un lado, Diego Harfield, de La Libertad Avanza, o el sello de La Libertad Avanza, porque los votos son del sello, no son de Harfield. Y por otro lado, Ramón Amarilla, que sí cosechó un voto castigo hacia la renovación. Ahora, estos 2 nuevos jugadores indican que hay un proceso de debilitamiento de la renovación, esa es la incógnita, o solamente es un cambio de caras y de nombres, y después van a seguir los opositores divididos, peleados, sin un proyecto de provincia, sin propuesta, facilitando la continuidad de la hegemonía del Frente Renovador, como vino ocurriendo hasta ahora, ¿no? Porque si 7 de cada 10 misioneros votaron a la oposición, es responsabilidad de la oposición que no esté gobernando, o que esté gobernando la renovación. Entonces digo, hay un nuevo escenario, hay que mirar un poco más a la oposición de ahora en adelante, porque a la renovación ya le conocemos mucho, bien, con todas las mañas o casi todas. Hace 22 años gobierna el Frente Renovador. Tenemos un gobierno que promueve el equilibrio fiscal, que tiene déficit cero, si algún año tiene déficit al año siguiente lo corrige, que tiene su bandera de gestión en la salud pública, que promueve mucho una educación de calidad o de vanguardia, que trata de innovar y que apuesta a la economía del conocimiento. Eso es la renovación. Cuando tiene caja o cuando la economía crece, invierte mucho en obra pública, porque la obra pública derrama. Y en términos políticos, es un frente amplio, plural, que abre la puerta y trata de sumar siempre, de construir poder siempre, y que apuesta a un recambio en la juventud, en algunos casos, o en algunos lugares. Eso es la renovación, ya lo conocemos. Ahora tenemos que ver qué hace, qué hizo hasta ahora y qué va a hacer, ojo con esto, qué va a hacer o qué van a hacer los líderes opositores de acá en adelante, los más votados, los principales referentes. Diego Harfield, el primer opositor más votado, ¿qué hacía por Misiones o qué hizo por Misiones? Hasta el 2025 nunca hizo nada por la gente, por decirlo de alguna manera. Era un tenista que luego se dedicó a ser asesor financiero, un broker como se le dice, y se dedicaba a sus empresas. Vio la ola violeta
que venía bien en intención de voto, se subió a la ola, salió segundo. A ver qué hace después de este resultado hasta el 2027. El segundo más votado fue Ramón Amarilla, retirado de la policía, una especie de sindicalista de la policía, que la policía no puede tener sindicato, pero no se le escuchó nunca una propuesta para el agro misionero, no se le escuchó nunca una propuesta para el comercio misionero, no se le escuchó nunca una propuesta para los constructores. El hombre, con el mérito que se ganó, peleaba por el salario de la policía, no más que eso, de ahí nunca se movió. Cosechó un voto bronca, hubo un error político, en realidad fue la justicia la que lo detuvo y creó un candidato competitivo, bien aprovechado por Miguel Núñez, que fue a buscarlo, le ofreció la candidatura, diputado del PRO, y cosechó el voto bronca, como decía, pero propuestas no se escucharon. De acá en adelante también recomiendo, pongámosle el ojo, a ver qué hacen por los misioneros. El tercero más votado fue Cacho Bárbaro. Y acá, Nobleza Obliga fue el único que en los últimos 2 años, estando en el llano, porque no tenía cargo político, estuvo en las protestas yerbateras, estuvo en las protestas tabacaleras, estuvo generando acciones para lograr algún beneficio. Y ahora, esta semana, ya está convocando a una asamblea el 20 de junio en San Vicente para hacer 2 protestas, una al gobierno nacional por el INIM y otra a la legislatura provincial para sancionar la ley del IPIM, el Instituto Provincial de la Yerba Mate. Ahora, 10 días después de las elecciones, está con una movida que puede traer o no, veremos, beneficios para el sector yerbatero. El resto, nada. Y el cuarto más votado de la oposición fue Martín Arjol, que en el 2023 sacó 27 puntos, ahora se hizo radical con peluca, sacó 8 puntos. ¿Qué hizo Martín Arjol por los misioneros o por su cargo de diputado nacional en este tiempo? Hay que recordar, votó en contra de los jubilados, votó en contra de las universidades, y cuando se votó el presupuesto con la zona aduanera, también votó en contra. Hay que recordar qué hizo y hay que ver qué hace de ahora en adelante. Porque si no, es muy fácil ser opositor y aparecer cada 2 años. Pararse enfrente de la casa de gobierno y tirarle piedra y romperle algunas ventanas al gobierno y tratar de cosechar el voto bronca o el voto enojo o el voto opositor. Por eso insisto con esto, hay que ponerle la mirada a los opositores que sacaron 72% de los votos el 8 de junio. Todos separados, ¿no? Pero sumaron, si lo amontonás, suman el 72% de los votos. Entonces, al gobierno lo evaluamos siempre, porque si te cortan la luz, ¿a quién puteás, con perdón de la palabra? Al gobierno. Si el colectivo no anda, es culpa de la empresa y del gobierno. Si la salud pública no anda, ¿a quién reclamás? Al gobierno. Entonces, el gobierno está en permanente evaluación. ¿Y la oposición? Y la oposición que sacó el 72% de los votos, pongamos más la mirada en la oposición para ver qué hace. O si no, aparecen cada 2 años a pedir el voto. Al gobierno se lo evalúa siempre. Me parece que ahora es momento o ahora empieza el plebiscito a la oposición.